bien, buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico volver después de una semana de gripa. Aquí estamos, vivos, gracias a Dios. Sean todos bienvenidos, gracias por compartir también la iglesia los días miércoles, entre semana. Es una bendición, ¿cierto que sí? Es una bendición venir a la casa de Dios. Bien, quiero contarle varias cositas antes de pasar a la palabra. La primera, celebramos el domingo, el Día del Adulto Mayor, fue una bendición muy grande y para la gloria de Dios fue paradójico, bueno, la invitación que se hizo, un número considerable de nuestros queridos adultos mayores nos acompañó y fue una bendición haber predicado la palabra que era para todos, pero con un énfasis especial. En segundo lugar, queremos contarles que para el mes de septiembre, si el Señor nos lo permite, estaremos teniendo un espacio para los caballeros. Un espacio solo para caballeros. Hay que dejar a la señora ese día en la casa y venir a la iglesia. Los caballeros, estamos hablando del día 21 de septiembre, es un sábado. Queremos tener un espacio para hablarle a ellos. Amén. A ellas ya les hablamos. Entonces ahora ellos también merecemos un espacio. Eso en ese orden de ideas para que lo tengamos en cuenta y podamos entonces celebrar. Pero también contarles que ahorita el viernes de esta semana vamos a tener vigilia. Como es costumbre, nuestras vigilias el último miércoles del último viernes de cada mes, perdón, tendremos un espacio especial para la vigilia, así que les esperamos también. Amén. Son unos espacios especiales, preciosos, que Dios nos regala y nos gustaría compartirlo con los hermanos presentes. Así que venga a orar. Si le gusta orar, venga. Mi pastor decía así siempre en la iglesia. A los que les gusta orar, vengan a las vigilias. A los que no, no vengan. Venga, si no le gusta orar, de pronto se contagia de gustarle. Amén. Ahora sí. ¿Estamos listos para la palabra del día de hoy? Que Dios nos ayude y creo que esto hablará a su vida, a su corazón, estoy seguro y espero que se deleite tanto como yo. Amén. Tantos temas que nos propone la Biblia, demasiados. Con alguien hablaba en estos días y me decía, qué interesante es saber que para todo tema la Biblia tiene una respuesta. Pero especialmente hay un tema que me gustaría tocar con ustedes, queridos amigos, esta noche. Un tema muy profundo que yo creo que podemos ver en todos los personajes de la Biblia, pero especialmente hay algunos de ellos donde más se ve pronunciado, más relevante. Es un tema que sale a flote, especialmente cuando se le da un poco de autoridad a la gente. Es un tema que resalta deseos del corazón. Particularmente, este tema es considerado como un deseo en el corazón del hombre, que en principio no tiene nada de malo, pero que corre por una línea muy delgada que puede convertirse en algo malo. Este deseo del que le quiero hablar en esta noche, a muchos se les ha vuelto necesidad. Es un deseo, pero a muchos se les puede volver necesidad. Y la situación de este deseo es que tiende casi siempre a sacar lo peor de las personas. Ya se estará imaginando de qué le hablo. Sí, señor, es el deseo por el poder. Sí, señor, todos los seres humanos desean poder. No me vaya a decir que no porque lo desmiento. Y la Biblia es supremamente clara. Yo quisiera mencionarle algunos momentos de la Biblia relevantes. Vuelvo y le reitero, en todos los podemos encontrar, pero hay unos relevantes que particularmente nos hablan acerca de este deseo que la mayoría de personas tienen en su corazón y es el deseo de poder. En primer lugar, iniciemos con Génesis. Fue un tema de discusión entre Dios, Adán y Eva cuando estos pecaron. Y el deseo tuyo será para tu marido, dice la Biblia, y el Señor dice, y tú te enseñorearás de ella. Vas a querer enseñorearte, pero no va a ser así. Ese deseo será para tu esposo. Y particularmente para nadie es un secreto que en la casa se vive una guerra de poderes muchas veces entre las parejas. O estoy equivocado, o estoy hablando con extraterrestres, que no le pasa eso. Seguramente en cualquier relación que usted y yo hayamos vivido, esto ha salido a flote en cualquier momento, en cualquier discusión, con cualquier tema. Además de eso, descubrimos en la palabra, y no solo en la palabra, sino en la historia,
aquellas naciones con rey, con el deseo de abarcar más, con el deseo de conquistar otras naciones y de esclavizarlas, deseo de poder. Particularmente podemos descubrir en el pueblo del Señor, siendo un solo pueblo, pero por allá en el Antiguo Testamento la Biblia nos menciona la división del reino. No sé si usted supo que el reino de Dios se divide, quedan 2 tribus y las otras 10 a un lado. ¿Y por qué se dividieron? Porque no estaban de acuerdo con el rey que tenían. Entonces las 2 naciones se dividen y cada uno puso un rey, deseo de poder. También lo podemos descubrir con el famoso rey Saúl, que le tuvo muchísima envidia a David, el ungido de Dios, el hombre que el Señor había levantado para convertirlo en su rey. Me encanta cuando la Biblia dice en primer libro de Samuel, y Dios se quiso proveer de rey. Pero sabemos que Saúl nunca estuvo de acuerdo con el designio de Dios. ¿Y por qué? Porque él no quería soltar el poder. Además, embarradas que cometió nuestro amigo David, vienen consecuencias y uno de sus hijos, el mayor, lamentablemente se levanta contra él. Absalón quiso incluso matar a su propio papá David, y la Biblia dice que quiso ser rey de la nación a la fuerza. ¿Qué quería él? Sed de poder. Pero además también por allá en el primer libro de Reyes descubrimos que ya estando David anciano, uno de sus hijos, el cuarto por cierto, Adonías, también quiso ser rey a la fuerza. Quiso ser rey. Entonces este es el común denominador de los reyes de la Biblia. Los reyes de la Biblia, si no es que los derrocaron, los envenenaron, algo pasaba, siempre por el deseo de querer tener poder. Y le voy a decir una cosa, en el Nuevo Testamento no nos escapamos. Los discípulos, ¿qué quisieron en 2 oportunidades y le manifestaron al Señor Jesucristo? El deseo de poder. En una ocasión, cuando Jesús predica súper wow, como nunca nadie, dice la Biblia que quisieron hacerlo rey. Y además por allá una señora también le dijo a Jesús en una oportunidad, le dijo: Señor, ¿será que uno de mis hijos se puede sentar a tu izquierda y el otro a tu derecha cuando estés en tu reino? ¿Qué quería la señora para sus hijos? Poder. Definitivamente está en el corazón del hombre el querer hacerlo. Y por allá en Hechos también la Biblia habla acerca de esto, de los discípulos queriendo poder. Y ni hablar de lo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo cuando le coloca tentación. ¿Qué le dice en una de las tentaciones? Mira todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si postrado me adorares, yo te los daré. ¿Qué le ofrecía Satanás a Jesús? Poder. A ver si el corazón de Jesús se iba a mover. Pero ahora trayéndolo al plano natural o al plano vívido de nosotros. La sociedad se mueve por el poder. Incluso tenemos hoy en día un área que no es mi labor decir que es buena o mala, simplemente la menciono por la predicación. La política, ¿qué es la política? Una lucha de poderes por saber con quién gobierna cierto país, cierto estado, cierta provincia, ¿o no? Y hemos conocido delitos detrás de esto por querer poder, corrupción por querer poder. Me llamó la atención en alguna oportunidad leer un poquito acerca y ver el documental, un parte del documental del famoso colombiano Pablo Escobar, que en alguna oportunidad los expertos analizando su vida, ¿no?, después de muchos años, en el documental decían, el tipo en algún momento de la vida ya no quería dinero, él quería poder, quería manejar un país. Por eso incursiona en algún momento, creo que en la política, queriendo buscar ya no dinero, ya no le complacía nada de eso. En su corazón había un deseo que refleja él en su momento, en su historia, en su cuento, como decimos, pero que definitivamente saca a flote lo que la mayoría de personas deseamos, aunque no lo digamos, y es el deseo de tener poder. Me gusta mucho hablar de este tema y especialmente ver en la Biblia que hay un hombre de la palabra del Señor. Este hombre es Pablo, el apóstol, que conociendo muy bien este tema, no quiso pasarlo por alto, sino que le dedica unos buenos párrafos en una de las cartas que escribe a hablar acerca de lo que el hombre desea, poder. Pero me gusta mucho que Pablo no nos deja lagunas acerca del poder que deseamos. Porque hasta aquí podríamos pensar, ¿qué tipo de poder? Pero
La Biblia, a través del apóstol Pablo y el Señor, quiso que se escribiera acerca de esto, acerca de esta realidad que se encuentra en el corazón del hombre, que si no se le da un manejo adecuado, podría sacar lo peor de nosotros por el deseo de querer tenerlo. Y la Biblia explica explícitamente la lucha y el deseo por el poder en palabras del apóstol Pablo. Quisiera que por favor me ayudara a leerlo. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Leeré en Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor dice así. Entenderás muy bien, estoy seguro, porque aquí Pablo se explica a detalle esto de lo que le estoy hablando. Entonces dice así, hablando del poder. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer ¿qué? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Punto. Luego que sigue diciendo, estas dos, ¿qué se la pasan haciendo? Estas dos fuerzas, estos dos poderes, bien se entienda por Reina Valera, espíritu y carne, se la pasan haciendo algo, luchando. ¿Y usted para qué cree que quieren luchar? Para ver quién va a tener el poder en su vida y en mi vida. ¿Quién nos va a dominar? ¿Qué poder? Eso es lo que está presentando Pablo en palabras castizas. Dos poderes que gobiernan en este mundo. El poder del Espíritu, que viene de Dios, que sabemos que es el Espíritu Santo, el bueno, pero también el deseo por el poder que viene de la naturaleza pecaminosa, conocida como carne. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces continúa la palabra diciendo, para terminar de leer, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dos puntos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, contraste, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En Reina Valera no lo sabemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí sinónimos, no tenemos problema con eso. Y termina diciendo el versículo 23, no existen leyes contra esas cosas. 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Señoras y señores, les quiero presentar esta noche en palabras castizas las dos luchas por el poder que todos los días batallan: el Espíritu versus carne. La pregunta es, ¿cuál de esas dos gana en su corazón? Porque en una clasificación bíblica, todo aquello que le mencioné anteriormente, de los reyes, de este señor que mencioné, de las personas, de Adán y Eva, podemos descubrir por el fruto qué tipo de poder está gobernando su corazón. Si el poder por el deseo de la carne o el poder por el deseo del Espíritu. Y sabe, qué bueno es que la Biblia nos hable de esta claridad, porque definitivamente no existen puntos intermedios. Para que lo sientas en tu vida, quiero decirte que en este momento alguno de estos dos poderes está operando sobre ti. No sé si me estoy haciendo entender. No podemos decir que tenemos una pata afuera y otra pata adentro. No, así con Dios no funciona.
o fríos o calientes, pero no tibios. Y quiero hablarle de estos dos poderes porque el texto me gusta como dice en esta versión. Luchan constantemente. Están tratando de dominar en tu vida, bien sea el espíritu o bien sea la carne. Y la verdad fundamental que definitivamente Pablo desea persuadir a los Gálatas es que opten por dejar crecer al Espíritu para que sea el poder del Espíritu Santo el que esté en sus vidas y en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta noche? Entonces, en tu ser, todos los días se está liberando o se está librando una batalla, la del Espíritu versus carne. Si eres de los que piensa dos veces frente a una decisión, si eres de los que a menudo es tentado por el enemigo y sabe aquí en el subconsciente, así sea que falles, sabes en el subconsciente, piensas en Dios por un instante, ahí está la lucha trabajando todos los días. Y seguramente todos los que estamos aquí vivimos esa realidad en nuestra vida. Quiero en esta noche compartirles un mensaje titulado Lucha de Poderes. ¿Cómo se titula esto? Lucha de poderes. La pregunta es, ¿cuál gana? Y ahí sí es individual la respuesta. No podemos decir en mí este, en el hermano este. No sé la del hermano, pero por lo menos tú tienes que hacerte una idea. Pero yo queriendo ser específico y con la ayuda del Señor, quiero decirte que la explicación paulina es definitivamente para persuadirnos a desear el poder del Espíritu, a que todos los días gane, porque todos los días hay una lucha por ti. La Biblia habla, no sé si lo sabes, en Judas, en la carta de Judas, que Satanás y un ángel se pelearon por el cuerpo de Moisés. No sé si has escuchado, ¿cierto? Que por eso dice el texto que hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Pero sabe, yo creo que en el mismo orden de ideas y en la misma aplicación, todos los días por ti se está peleando el espíritu y la carne. Se está peleando por ti, queriendo el espíritu que él sea el que gobierne en ti, pero batallando contra la carne, porque la carne también quiere dominarte. También quiere que tomes reacciones y vivas conforme a sus designios, conforme a su sistema. El objetivo aquí, queridos hermanos, queriendo ser sensibles a Dios, es obviamente permitir que en nuestra vida y en nuestro corazón gane siempre el espíritu. Y digo gane siempre, ¿por qué? Porque hasta el día en que te mueras, esta lucha se librará. Todos los días habrá una lucha espiritual en tu corazón, en tu mente, referente a decidir por Dios o no decidir por Él. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos preparados? Entonces, en este orden de ideas, en este texto me gusta porque identifiqué algunos indicadores que determinan si vivimos bajo el espíritu o bajo la carne o la naturaleza pecaminosa. Por lo menos descubro tres. El primero de ellos, el primer indicador que determina si vivo bajo el espíritu o bajo la carne, son los deseos. ¿Aló? Y con esto no estoy dejando a un lado esa naturaleza pecaminosa que definitivamente está en esta carne, que nos va a hacer desear aquello que está mal, porque no somos cuerpos gloriosos aún para no sentir algún deseo por lo que es malo. Pero definitivamente cuando hablamos de deseos, estoy apelando a una cosa es sentirlos y otra cosa es a obedecerlos. Una cosa es que tú sientas el impulso y el deseo por lo malo y otra cosa es que tú le hagas caso. ¿Estamos de acuerdo? Que tú accedas, y particularmente esto es lo que descubro en cuanto a lo que Pablo dice, y es muy claro el texto bíblico, versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Deseos. Y definitivamente en esta noche usted y yo debemos revisar lo que deseamos. No puedo encasillarte en que siempre deseas lo malo. Yo sé que tú también tienes buenos deseos. Deseas el bien, deseas mejorar, deseas la bendición para tu casa, ¿o estoy equivocado? Deseas ser mejor cristiano, seguramente tienes buenos deseos. La pregunta aquí es, ¿cuáles predominan? ¿Qué tipo de deseos tienes más? Esa sería la premisa para nosotros, no cuáles del todo tienes, porque
no existirá ser humano que no sienta atracción hacia lo malo, por nuestra naturaleza, pero definitivamente tenemos que prestarle atención a lo que más deseamos. Por la naturaleza pecaminosa, ¿sentiremos tentación? Claro que sí. De hecho, el Señor nos habla muchísimo acerca de esto en la palabra, pero una cosa es sentir lo malo y otra cosa es obedecer acerca de eso que yo deseo. Y definitivamente creo que hay que ponerle atención a esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién podrá no satisfacer los deseos de la carne? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá no satisfacer los deseos de la carne? Y la respuesta es sencilla: el que esté más alimentado, el espíritu o la carne. Así de sencillo, porque aquí el contraste es también la solución. No sé si notas cómo Pablo usa la metodología del contraste, del versus. La carne quiere esto, el espíritu quiere esto. Y en ese orden de ideas, el contraste también es la solución. El que mejor esté alimentado. Por eso no hay que perderse culto. Por eso no hay que dejar de escuchar la palabra. Por eso hay que estar bombardeándose. Por eso nosotros como hijos de Dios hablamos de algo llamado hábitos espirituales. Bien sea orar, bien sea ayunar, bien sea venir a la iglesia, bien sea congregarse, bien sea escuchar la palabra, bien sea leerla, bien sea meditar en Dios. ¿Por qué razón? Porque el que mejor esté alimentado gana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y le voy a decir una cosa: cuando se trata de alimentar, se tiene que ser intencional. Tú no te llenas por ósmosis. Tú tienes que ir a un restaurante y coger la cuchara. Señor, que me llene. Uy, ya me siento lleno. Así no funciona. Hasta el ángel le trajo pan y agua a un señor por allá llamado Elías, porque necesitaba alimentarse. La alimentación debe ser intencional. Los hábitos para alimentar más el espíritu, que se supone aquí que todos deseamos eso, para que gane, definitivamente necesitamos alimentarlo mal. Entonces, el énfasis contextual de Pablo es, como le mencioné al principio, persuadir a los Gálatas a vivir en el espíritu. Ya no bajo una ley, la ley de Moisés, y obviamente bajo esa carne. Ahorita le voy a decir por qué, pero primero quiero decirle que los deseos del espíritu podemos comprenderlos como darle rienda suelta a mi amor por Dios. Dale rienda suelta a tu corazón por el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, volviendo a lo que le mencioné, la carne se comienza a desnutrir cuando no la satisfacemos. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a salir de ciertos hábitos pecaminosos? Comenzar a dejar de practicarlos, empezar a cerrarles puertas. Y esto puede requerir un proceso. Por eso para muchos, y no me vaya a apedrear por lo que voy a decir, ¿ok? Por eso para muchos cortar con ciertos pecados puede ser inmediato. ¡Pum! Aquí corté. Pero para otros puede ser un proceso de semanas, de días, de meses. No sé si me estoy haciendo entender. Muchas adicciones que son pecado, todos aquí sabemos, incluso desde la psicología, que de topetazo muchas veces no se sale victorioso, sino que tiene que llevarse un ¿qué? Un proceso, donde lentamente se comienza a desintoxicar el cuerpo. Asimismo, muchos en ciertos pecados que son muy fuertes en la vida de nosotros, tenemos que comenzar a desintoxicar nuestro espíritu lentamente hasta que un día mueran por desnutrición. Aló, no sé si me estoy haciendo entender. Por eso la carne se comienza a no satisfacer para que comience a morir por desnutrición. Y la carne en nuestra vida debe morir así, por desnutrición, no alimentarla. Sin el espíritu no podemos hacer lo que quisiéramos que es correcto, dice el pasaje bíblico. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas, porque el Señor sabe que no todo en nosotros es malo, también hay cosas buenas, pero cuando está más alimentada la carne, por más buenas intenciones que tengas, no las lograrás. Es lo que el texto trata de decirnos. Porque sin el Espíritu Santo, hacer
lo que quisiéramos implica vivir bajo la esclavitud del pecado sin que lo tengamos. Por eso es que le es muy complicado a veces a una persona cuando no ha sanado ciertas heridas en su corazón, hablemos del tema del amor, poder ofrecerle amor a alguien aunque quisiera, porque todavía no ha sanado. ¿Cómo va a poder brindar algo que no tiene? Escuchaba en estos días a alguien que decía que muchos de los adultos que fracasamos en los temas de dar cariño, dar amor, dar afecto, querer salir adelante, lo que representamos siendo ya adultos son niños traumados desde pequeños que no recibimos bases fuertes en cosas y por eso nos comportamos incluso adultos como nos comportamos y sentimos que no avanzamos en ciertas áreas porque hay cosas pendientes que no se sanan. Y le voy a decir una cosa que aprendí, que sana mi corazón. Pero huya de toda persona que no tiene heridas. Es un peligro. Heridas. Porque todo ser humano alguna herida en su corazón ha tenido. Por eso aquel que se siente más que los demás, que se siente que no le ha pasado nada, huya de esa persona porque puede ser el diablo. Pero qué confiables son aquellos, qué confiables se vuelven aquellos que han sufrido. Qué confiables se vuelven aquellos que son de carne y hueso y que les ha dolido, que han tenido sufrimientos. Por eso, mi querido hermano, Dios sabe que no somos capaces de vivir en libertad haciendo lo que quisiéramos por nuestra propia cuenta. Pero entendamos hoy que vivir bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, realmente nos trae libertad. Y el ser humano es gobernado o por el Espíritu o por la carne. ¿Aló? Hay una lucha de poderes. Dios nos ayude a desear el Espíritu y a vivir bajo su guianza, porque es tanta la libertad que sentiremos que no necesitará más usted la ley de Moisés para la que lo esté midiendo. Dios no necesita ser un Dios policía para estar chuzándonos y diciéndonos qué está bien y qué está mal cuando se trata de vivir bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos de acuerdo? Por eso no le presento yo un Dios policía. No le presento, hoy perdió su salvación, ya mañana la recuperó, en una hora la volvió a perder. Yo no le predico eso, hermano, porque Dios no es un Dios policía. Dios es un Dios que quiere hacerte libre y la forma es bajo el poder del Espíritu Santo. Vivir bajo el Espíritu Santo te hace mucho más maduro como hijo de Dios, pues no necesitas, como te mencioné, un Dios policía. Los inmaduros son los que necesitan que les estén diciendo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, siempre ahí encima, ahí molestándolos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, hay por lo menos un segundo indicador que determina si vivimos bajo el Espíritu o bajo la carne. Primero los deseos, pero también las demostraciones. Quise hablar de demostraciones porque el texto, a partir del versículo 19 al 23, habla de lo que demuestra el que vive bajo la carne. Y hay un listado. ¿Sí? Entonces, el listado está ahí: inmoralidad sexual, impureza. Eso demuestra el que vive bajo la carne. Pero también en el versículo 22 se demuestra el que vive bajo el Espíritu, el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definitivamente, o vivimos bajo el Espíritu o la carne por los siguientes indicadores: por lo que se desea, pero también por lo que se demuestra. Aló. Por lo que se desea, pero también por lo que se ¿qué? Por lo que se demuestra. Dentro de la misma metodología del contraste, unas son las obras de la carne y otro es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Unas son las obras de la carne y otras el fruto del Espíritu. Y la evidencia más clara de la vida bajo el Espíritu o bajo la carne es lo que se demuestra. Es la obra que sale de mí, el fruto que sale de mí. También puede ser entendido como lo que usted y yo producimos o hacemos más en estos dos listados. Hay dos listados y esos dos listados definitivamente están para que usted y yo nos paremos al lado a ver cuál cumplimos más. ¿Aló? ¿Cuál cumplimos más?
Pero quiero decirle esto, mi querido hermano. Jesús también habló acerca del fruto. ¿Se acuerda usted la parábola de la vid verdadera? Vosotros son los pámpanos, ¿se acuerda? El Padre es el labrador, yo soy la vid, dijo Jesús. La vid es la planta de uva. Dice, nosotros somos los pámpanos, estoy hablando de Juan 15, ¿sí? Y dice, y ustedes deben estar pegados a mí, atados a mí. Los pámpanos es la flor que echa la uva, es la flor. Ni siquiera nos dijo que éramos el fruto, sino que nosotros como pámpanos producimos fruto, dijo Jesús. Eso dijo Jesús en la parábola de la vid verdadera. Y hay algo interesantísimo que también aprendí acerca del fruto, que es la misma palabra que usa Pablo para referirse a lo que produce el que anda bajo el Espíritu Santo. Y es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. También lo llama fruto. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el fruto y el producto? Y eso me llamó la atención. Sí, pero estoy haciendo el contraste entre fruto y producto por un momento. Alguien decía que el fruto es algo natural, que sale naturalmente de lo que lo produce. En cambio, el producto, una producción, cuando una empresa produce cosas añadidas, sintéticas, de una y de otra parte. ¿A qué voy? Que cuando la Biblia habla de que nosotros producimos fruto, está hablando del Espíritu Santo cuando producimos lo que viene de Él, algo orgánico. Es decir, que de un árbol malo no pueden salir cosas o fruto malo. De un árbol bueno debe salir fruto bueno. ¿Y acaso eso no fue lo que dijo Jesucristo? Eso lo dijo el Señor. ¿A qué voy? A que si tú andas con el Espíritu Santo, por naturaleza, orgánicamente, la planta de vid no puede dar manzanas, tiene que dar uvas, porque es el proceso orgánico y natural. El que anda pegado a Dios, pues frutos de Dios debe dar, naturalmente y orgánicamente. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Entonces, aquí no se trata de estar peleando con nuestros labios y de nuestra boca y alardeando acerca de qué frutos o qué obras, para el caso de Pablo, produzco, porque los voy a demostrar naturalmente. Por eso aquel que anda agarrado de la mano del Señor no podrá con la injusticia. Se parará en lo que Dios le diga y obedecerá, aunque para muchos eso parezca malo y parezca injusto. ¿Por qué? Porque su naturaleza no puede ir en contra de donde está agarrado. ¿Se acuerda del pámpano que habló Jesús? Debe producir uvas. Raro que en la vid llamada Jesús hayan pámpanos nosotros y produzcamos manzanas o bananos, porque la vid es de uvas. Raro que en nosotros produzcamos inmoralidad sexual o ese tipo de listados de obras de la carne y decimos que estamos agarrados de Jesucristo. Hay de pronto una contradicción. Diferente es que luchemos con alguna situación y que en tu corazón quieras cambiarlo. Es diferente. Es diferente cuando se está luchando contra algo, cuando hay circunstancias a mi alrededor que me han llevado a fallarle a Dios, pero distinto es la intención y la incomodidad que vive esa persona todos los días de su vida, porque sabe que tiene una cuenta pendiente con Dios. Es diferente y hago la excepción, porque aquí a la iglesia no venimos perfectos. Es más, me atrevo a decir algo. No me vaya a apedrear por lo que voy a decir, pero yo creo que usted cumple parte del fruto del Espíritu. Por lo menos dígame, hermano. ¿No? Yo creo que sí. Como también creo que así como hay parte del fruto que cumples en algunas áreas, también obras de la carne. Porque estás en ese proceso de trabajarlo. Vuelvo y reitero, recuerda, el Señor hace la salvedad porque Dios mira el corazón. Mucho nos dijo y mucho nos dice. Por eso aquí no levantamos la piedra para apedrear al hermano que no ha podido dejar ese pecado. No. ¿Sabe por qué?
Porque solo Dios sabe lo que ese personaje está luchando, porque le duele ser así, porque sabe que tiene que arreglar eso. Y le voy a decir algo con amor y por amor, y ojalá te duela. Si amas al Señor, no vas a estar tranquilo, te va a doler seguir haciéndolo. No te van a dejar tranquilo, Dios no te va a dejar tranquilo. ¿Y sabe qué implica esa intranquilidad? Implica que amas a Dios, implica que lo amas, que luchas, implica que quieres que toda tu vida cumpla el fruto del Espíritu, aunque hayan cosas de la carne. Y Dios te trajo esta noche aquí. ¿Sabes para qué? Para decirte que Él conoce tus deseos y que no dejes de obedecerlo, no dejes de caminar, no dejes de hacer lo que Él te dijo que hicieras, aunque para los de tu alrededor parezca que están mal, aunque se te venga la gente encima. En últimas, lo que importa es lo que tu Padre Celestial diga de ti. En últimas, vas a estar delante de un Dios eterno que te dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso no dejes de hacer lo que Dios desea que tú hagas. Por eso mira y revisa siempre el listado del fruto del Espíritu. No los frutos, es el fruto, porque es integral. Míralo, revísalo todos los días y que desees con tu corazón cumplirlo a cabalidad. Pero también, si amas al Señor con tu corazón, deberíamos revisar también las obras de la carne. Deberíamos revisarlas para empezar a quitar y a dejar aquellas cosas que cumplimos también de ese listado, pero que están mal. Entonces, estos listados de lo que manifiesta la carne o de lo que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, sin duda alguna son listados para evaluarnos. La pregunta es: ¿cómo te va? Si te paran frente a los dos, ¿cómo te va? Es la pregunta. Y sin duda alguna debemos evaluarnos. Qué bueno es evaluarse desde el darse duro, ¿no? Para querer mejorar. Pero vuelvo y reitero, estoy seguro que también cumples parte del fruto del Espíritu. Yo lo he visto en tus ojos. He visto la gracia de Dios en tu vida. Sé que no todo es malo en ti. Sé que aunque tienes luchas como yo, no todo de nosotros es carne. ¿Qué nos tiene aquí esta noche? El Espíritu. ¿Aló? No se puede pelear cuando lo que se demuestra es diferente a lo que se confiesa. No se puede pelear. Por eso esto se trata de vivencia. Y vale la aclaración que esto es más para Dios y para con nosotros, puesto que la responsabilidad es con mi Señor. Y según este contexto de Gálatas, la inmadurez y la ignorancia están ligadas al pecado y a las obras de la carne. ¿Por qué hablo de la ignorancia y de la inmadurez? Por aquel que no quiere reconocer que está fallando y que necesita de la mano del Señor. El que comete constante pecado, constantemente entonces necesita que le sea aplicada una ley, que le sea aplicada un designio y un dictamen. Pero aquel que por lo menos es consciente de la muerte de Jesucristo en la cruz y sabe que necesita arreglar su vida, el Espíritu Santo lo redarguye para dar pasos de fe. Notemos el trasfondo inminente de estos pasajes para ir pasando al tercero. El trasfondo es de condenación para el que cumple las obras de la carne, pero también el trasfondo es de bendición y de heredar el reino de los cielos para aquel que cumple la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hay que estar repasando el fruto del Espíritu y esforzándose por cumplirlo. Esto será posible si mantenemos una relación cercana con el que produce el fruto, que es el Espíritu. En otras palabras, castizas y sencillas, el que anda entre la miel, algo se le va a pegar. Entre más mantenga usted orando, buscando a Dios, entre más se congregue, pues más cosas van a empezar a suceder en su vida y cambios. Así como la carne mengua por desnutrición, el fruto del Espíritu crece por alimentación.
¿Estamos de acuerdo? Damos gloria al Señor. Y por último, hay por lo menos un tercer indicador que determina si vivimos bajo el espíritu o bajo la carne. Lo que deseamos, los deseos, las demostraciones, pero también las decisiones. Las decisiones. Y mira cómo dice el versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado. ¿Qué significa eso? Tomaron han clavado. Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y dice, y los han. ¿Qué habla eso? De una decisión. Definitivamente las decisiones también son un indicador que determina si vivimos bajo el espíritu y bajo la carne. Las intenciones, aunque buenas, no serían nada si no las acompañan las decisiones. Y la metodología del contraste sigue funcionando pero ahora nos permite entender que el que anda en el espíritu decide diferente al que anda en la carne. Y por lo menos en este pasaje es clara la decisión. Versículo 24. Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe cuál es la decisión? Crucificar. Aló. Me llama mucho la atención porque ante los pecados en la naturaleza pecaminosa no hay que dejarlos ahí. O los dejé atrás o no practicarlos, simplemente quedarse con esa palabra, sino que hay una acción decisiva: crucificar. Sí, Señor. Y le tengo una buena noticia. Ya alguien fue clavado en la cruz con esas malas cosas. Se llama Jesucristo. En una aplicación devocional para nosotros, entonces, ¿qué es clavar? Es traer al Señor. Es traer a la cruz, a Cristo, eso con lo que estás luchando, esas pasiones. Pero la decisión frente a lo malo es clavarlas. Clavarlas en el sentido de traerlas al que también fue crucificado con ellas. Porque ¿acaso Jesús no cargó con sus pecados y con los míos? ¿Sabe por qué Jesús fue crucificado y clavado en una cruz? Porque el pecado suyo necesitaba un cuerpo. ¿Aló? ¿Quién fue el que fue crucificado? Sino Cristo. ¿Y Cristo con qué fue crucificado? Con tus pecados y con los míos. Con el listado de las obras de la carne. El que fornicó fue usted y fui yo, pero Cristo se culpó. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso, mi hermano, por esta razón es que después de tiempo muchos tienden a volver a la pasada manera de vivir. Muchos han dicho dejar un vicio, pero ¿por qué muchos vuelven a él después de años incluso? Porque no lo han clavado, porque no lo han entregado completamente. Y yo con esto no estoy desvalorando la ayuda profesional que a veces recibimos para superar ciertas adversidades. Gloria a Dios por los psicólogos. Pero no hay como lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no hay como el consejo divino de Dios y como el entendimiento de que Cristo clavó en la cruz. Por eso llévale a Jesús tus luchas y encontrarás que Jesús te dice: ya pagué por ellas, eres perdonado si te arrepientes de corazón. Entonces tenemos a Cristo. ¿Y cómo hacer una cosa de estas? ¿Cómo Dios nos puede pedir esto? Que decidamos por lo bueno y no por lo malo. Bueno,
ahí está la ayuda adicional del Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder decidir por lo que está bien. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se nos dice la palabra y se nos dijo que se nos era enviado otro consolador, alguien que no nos dejaría solo, porque definitivamente cuando se trata de decidir somos bien brutos. Necesitamos la ayuda y el consejo del Espíritu Santo. Necesitamos un poder adicional en nuestro corazón que nos invite a decidir por el bien. Solito no, amén, no se puede. Entonces la obediencia a Dios está hecha para obedecerse, pero con la ayuda del Espíritu. Va a ser muy difícil obedecer a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No es posible. Esta es la vida que Dios nos invita a practicar. El que viva así se sentirá y estará verdaderamente libre, decidiendo bajo la aprobación del Espíritu. Es más, el que vive bajo el Espíritu, bajo su poder, tiene la capacidad de decirle no a lo que un día lo esclavizaba, porque le va a dar el Espíritu el poder para decirlo. Tenemos entonces, hoy tengamos la iniciativa de decidir por pasar más tiempo con el Espíritu para que se nos pegue de Él en nosotros. Y darle el paso hoy a permitir que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestra vida para que nosotros mismos nos sorprendamos de nosotros mismos y hoy, mañana, en estos días le digamos no a la tentación que por año le hemos dicho sí. ¿Aló? Le tengo que decir como pastor soltero, tengo que depender todos los días del Señor, porque no es fácil, pero también es hermoso testificar cómo realmente esto es cierto. El Espíritu Santo sí lo sostiene a uno. Sí lo sostiene a uno. Tengo que decírselo por experiencia. Por eso no decidas vivir agradar a Dios en solo unas cosas, sino en todas las áreas de tu vida. Procura esforzarte porque aquellas áreas donde sabes que no estás bien con Él, vas a trabajarlas, por lo menos vas a comenzar a orar, si no sabes cómo. Ora por ellas, Dios hará algo. Tan poderoso es esto que cuando se tiene demasiadas inconsistencias en la vida, diversidad de problemas, siempre se debe empezar por decidir restablecer la buena relación con el Señor. De resto, Dios se hace cargo. Porque Dios no está preocupado por el cómo. Él sabe cómo. Y no es tu responsabilidad ni la mía el cómo. Lo importante, el cómo solucionar una situación difícil. A eso me refiero. Lo importante para ti y para mí es estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Como seres humanos muchas veces la vida es incierta, pero por eso necesitamos depender del Señor. Y para Dios es importante la relación con el prójimo. Termina diciendo el versículo 26 de que no tengan esas envidias unos con otros. ¿Por qué es importante para el Señor? Porque el Señor habló del prójimo como un mandato importantísimo. El segundo, dijo Jesús, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué importante es resaltar de este pasaje que el orgullo no va con Dios, que la altivez no va con Dios, que definitivamente vivir bajo el Espíritu es también demostrar una evidencia adicional, y es el amor al prójimo. Es el amor al prójimo. Entonces, incluso se dijo en Gálatas 5:14, se dijo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Por eso, mi hermano, no se nos olvide amar al prójimo, porque Dios murió por él. Y eso tiene que marcarnos. Voy terminando para decirle que hemos hablado esta noche de una lucha de poderes o lucha de poderes. Espíritu versus carne. Espíritu versus carne. En ti y en mí todos los días luchará esto. Permitamos que el Espíritu siempre gane. Amén. Quiero decirle que Juan 16:7 dice que Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
¿Sabía usted que los discípulos, los discípulos reflejan en su carácter y en su forma de ser lo que somos usted y yo? Y quiero contarle que los discípulos se pusieron muy contentos en un momento cuando, cuando Jesucristo resucitó y se les aparecía por 40 días. Y ahora ver a un Jesús que se aparece, ¿no? Que aparece y con poderes sobrenaturales, que come, pero que también puede mostrar sus heridas y cicatrices, y que seguramente, no sé, yo especulo, de pronto lo vieron hasta traspasar paredes y casas. ¿Qué me dice usted de cuando lo vieron ascender? Este Jesús no solo tiene ese poder, sino que también vuela. ¿Y sabe qué pensaron ellos? Dijeron, ahora sí llegó el tiempo de tener poder. Y entonces le dijeron a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6. Cuando lo vieron así glorificado y poderoso, en Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Pero ellos en este texto no hablaban de algo celestial, sino de la opresión romana. ¡Wow! Ahora sí, que se atenga el César y Herodes. Porque este Jesús vuela. Este Jesús traspasa paredes. Ahora sí tenemos poder. Pero entonces Jesús les da en la cabeza y les dice, versículo 7. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde ¿qué? Pero quieren poder, versículo 8. Pero recibiréis ¿qué? ¿Quieren poder? ¿Están muy sedientos de poder? ¿Sí? Bueno, hay un poder que no es nocivo. Hay un poder que sí pueden tener. Hay un poder que no es para tener más territorios, para liberarse incluso de la esclavitud de un pueblo romano. No es un poder para ganarle a la señora las peleas. No es un poder para tener más dinero. No es un poder para que tengas el dominio sobre la gente y sobre las personas. No. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Quieren poder? Hay un poder que no es nocivo. Y ese poder es el poder ¿de qué? El Espíritu Santo. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señoras y señores, el poder que el Señor desea para ti es el poder de su Espíritu para una labor, para que testifiques de Él por donde quiera que vayas. Por eso dije al principio que el Señor Jesús no tiene problema con que quieras poder, siempre y cuando sea el correcto. Siempre y cuando sea el poder del Espíritu para que puedas decirle no al enemigo. Siempre y cuando sea un poder para hacerte el servidor de todos. Siempre y cuando sea un poder para predicar a Jesús. Siempre y cuando sea un poder para darle ejemplo a las nuevas generaciones. Siempre y cuando sea un poder no para que tengas la razón y seas sabio en tu propia opinión, sino para que puedas hacer una apología sana de lo que es Jesús en nuestros tiempos tan decadentes. Dios desea que tengas poder. ¿Y cuántos se alegran por eso? Dios sí desea que tengas poder, pero no poder para sacar al presidente de la República. Es un poder para que hables de Jesús. Es un poder para que puedas fluir en tus dones y en tus talentos. Es un poder para que seas testigo en todo el mundo. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias.
Aquel que quiera estar de pie, Dios te bendiga, gracias. Señor, no nos niegas el darnos poder. No nos niegas el que el corazón del hombre lo desee, pero nos direccionas al poder correcto, y es el poder del Espíritu Santo. Pero recibirán poder, dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Mi hermano, Dios sí desea que tengas poder, pero es el poder de su Espíritu. Es el poder de su Espíritu para que, guiado por Él, persuadido por Él, tocado por Él, puedas vivir libremente de todas las ataduras, de todos los pecados y de todas aquellas cosas que te han hecho mal y que te han tenido esclavizado por siempre. Dios hoy no niega el querer darte poder, pero es el poder saludable y sano, que no solo es un poder de autoridad contra las fuerzas de las huestes celestiales, de las huestes y de los espíritus, sino es un poder para el día a día, para que sepas enfrentar tu casa, para que sepas enfrentar tu familia, para que sepas enfrentar tus dificultades y problemas. Es un poder integral, que también es un poder que te sana y que te libera. Dale la gloria a Jesús. Ora a Él en este momento y dile: Señor, glorifícate sobre mi vida. Yo deseo de ti, deseo de tu presencia. Dile: Espíritu Santo, yo deseo que tu poder esté sobre mi vida. Yo ese poder sí lo deseo, Dios. Pídeselo con tu corazón. Dígale: Señor, ayúdame con esa batalla diaria, con esa batalla ante las obras de la carne. Ayúdame contra esas situaciones que el enemigo quiere colocarme, ponerme tentaciones. Dígale: Señor, yo deseo agradarte con todo mi corazón. Él conoce lo que lo que tienes en el corazón. Él sabe lo que tú estás pasando y viviendo. Él mira lo que está allá adentro. Él no se atreve ni siquiera a juzgarte. ¿Sabes por qué? Porque te ama y porque te entiende y te conoce. En esta noche clama a tu Señor. Padre, oramos a ti y te imploramos que nos ayudes con esos deseos, con esas demostraciones y con esas decisiones. Ayúdanos, Dios, Padre Celestial. Ayúdanos a que siempre gane el Espíritu. Ayúdanos, Padre, a alimentarnos de ti, a tener una relación tan íntima contigo, Señor, que siempre de nosotros no salga nada de esa naturaleza pecaminosa, Señor. Que ninguna de esas palabras y pecados de ese listado de las obras de la carne, Señor, esté en nuestra vida. Oramos en esta noche y te imploramos que sea el fruto de tu Espíritu el que esté impregnado en nuestro olor, en nuestro aroma, en nuestro carácter, en nuestra manera de vida, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que está aquí. Ayuda, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos que todos los días tienen luchas, pero también oro por esa persona, Señor, que lleva tiempo batallando contra un pecado, contra una situación. Oh, Espíritu Santo, yo te pido que tú le des el poder. Oh, yo te pido, Espíritu, de que tú le des la fuerza para que pueda esa persona derrocar y derribar esa debilidad, ese pecado. Señor, esa obra maligna del enemigo. Ayúdanos a enfrenar nuestra lengua, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a demostrar que estamos hechos de ti, Señor, que estamos llenos ahora de ti, que pertenecemos a ti, que somos tuyos.
Señor, ayúdanos con este carácter que a veces no se deja. Ayúdanos con nuestra manera de vida, Señor, y permítenos cambiar para ti. Tú eres nuestra motivación. Y Jesús, gracias porque tú fuiste a la cruz. Gracias porque tú derribaste el pecado y la maldad. Porque tú ganaste, Señor Jesucristo. Y como eras inocente, resucitaste y vives por siempre. Y nos das hoy la oportunidad, Señor, de también vivir eternamente contigo y de resucitar juntamente con Cristo, como dice la palabra. Oh Señor, termina alabándolo y adorándolo. Dile gracias, Dios, porque estás aquí. Gracias porque nos ayudas. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio muy personal para terminar? Y es que mientras estamos allí orando en el silencio con Dios, todos aquí, siendo sinceros, porque sabemos que esto es con Él, ponemos delante de Él ese pecado que con más frecuencia hemos cometido, o eso con lo que tú luchas. Ponlo delante de Dios como un acto de entrega, como un acto de crucifixión. Cuéntaselo. Yo sé que tú se lo has contado muchas veces, pero yo te quiero pedir que esta noche lo hagas una vez más. Mira que Él te escucha. Mira que Él está ahí. Entrégale tu lucha. Si tú estás fallándole a Dios en algo, entrégale eso. Él te quiere hacer verdaderamente libre desde lo profundo de tu corazón. No desaprovechemos oportunidad para pedir perdón. Ponle tu lucha. Yo también lo estoy haciendo aquí, porque también tengo luchas. Padre, conoces mi lucha y la pongo delante de tu presencia. Una vez más. Dios, tú me ayudas. Perdóname en mi inconstancia, en mi disciplina. Perdóname, Señor, por acceder tantas veces y decir sí a la carne. Todos en este lugar, ¿qué tal si oramos y entregamos, nos acercamos como ese publicano que ni siquiera levantó su rostro cuando oró y le dijo: Dios, tú sabes que soy pecador? Y Jesús dijo que ese había vuelto justificado. ¿Qué tal si con mucha sinceridad todos aquí, contritos de espíritu, entregamos a Dios nuestras luchas? Oh Señor, no venimos perfectos a tu casa. Venimos personas con un pasado, con heridas, con sufrimientos, pero que tienen un Dios maravilloso, que se sienta a la mesa con esos y come con ellos y los ama. Padre, gracias porque estás en este lugar. Te amo, Señor, te bendigo. Y a través de esta oración sanadora, de esta oración liberadora que hemos hecho, ya te hemos entregado a ti nuestra lucha. Señor, tú sabrás. Descansa en Dios. Ahora termina diciéndole: Señor, descanso en ti. Descanso en que tú obrarás. Tú obras. Tú obras y tú ganas. Señor, gana el poder de tu espíritu. Esta noche venimos como personas guiadas, llenas y empoderadas por el espíritu, no por la carne. Por eso hemos confesado nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús.